Este video es sobre una de las mitzvot en la Torá, la mitzvah de Peyes. Peye es la forma ashkenazi de decir peyot. Peyot significa bordes y costados. Hay una mitzvah en la Torá, esta mitzvah está en Sefer Vayikra, en Parshas Kedoshim, el capítulo 19, el número 27. El versículo dice: Lo isakifu peas roishem, no se corten los bordes de la cabeza, los costados de la cabeza, como voy a explicar. Y está prohibido rasurar, destruir los diferentes bordes de la barba. Pero hoy nos vamos a dedicar solamente a la cuestión de la cabeza. La barba está en otro video. Entre paréntesis, de esta cuestión de que están juntos los bordes de la cabeza con la barba, nuestros sabios aprenden que esta mitzvah que ahora voy a explicar solamente se aplica a los hombres y no a las mujeres. Quien tiene barba, no, así como no puede destruirse la barba, no puede destruirse los costados de la cabeza. Pero quien no tiene barba, no se aplica esta mitzvah. Ahora bien, ¿de qué se trata esta mitzvah? Está prohibido rasurarse los costados de la cabeza. Los costados de la cabeza significa aquel pelo específico que está arriba de las orejas, desde la frente, digamos, hasta la parte de atrás de las orejas. El resto del pelo sí está permitido cortarlo y rasurarlo. Hay diferentes costumbres en el mundo judío. Hay quienes se rasuran el pelo, hay quienes como yo no tienen pelo, pero sea como fuere, está permitido rasurarse el pelo que está en el resto de la cabeza, pero no los costados. Como dice la Torá, lo isakifu peyas roishem, los costados de la cabeza. Ahora bien, ¿cuál es el motivo de esta mitzvah? Hay básicamente dos opiniones. Una es la opinión de Rambam. Maimónides dice en Moire Nebuchim, en la Guía de los Perplejos, tiene todo un tercer capítulo muy grande, una tercera sección, por así decir, con muchos capítulos, en donde da las diferentes razones de las mitzvot. No necesariamente todo el mundo está de acuerdo con lo que dice Maimónides en este sentido. Simplemente él menciona que los pueblos en la antigüedad se rasuraban esta parte del pelo. Entonces el Yehudí, para diferenciarse y no hacer avodah zara, idolatría, porque los diferentes sacerdotes de esos pueblos que hacían idolatría tenían rasurado acá efectivamente, entonces para no hacer idolatría, no participar de las prácticas idolátricas, entonces el Yehudí no se puede rasurar esta parte de la cabeza. Esto es lo que dice Maimónides, pero otras opiniones dicen que es una juca, es una mitzvah que no tiene razonamiento, no tiene razón de ser, como muchísimas otras mitzvot que simplemente Dios dijo y nosotros cumplimos. Ahora bien, al respecto de cómo se cumple esta mitzvah, lo importante es hay diferentes medidas y opiniones, pero básicamente lo importante es tener pelo de manera tal que uno pueda agarrarlo con la mano. Con esto alcanza para decir que uno no se rasuró el pelo. Si uno pasa una gilet, por así decir, un cortante, una navaja, eso está prohibido por los costados de la cabeza, la barba también, pero es otro asunto. De vuelta, el pelo tiene que medir por lo menos tanto como para que sea posible agarrarlo con los dedos. Otros dicen con las uñas, otros dicen que un pelo cubra por sobre el otro, o sea, donde empieza un pelo, termina el anterior, ese debería ser el tamaño del pelo. Estas son diferentes costumbres, incluso hay una costumbre hasídica y también del Yemen, de los Yehudim que venían del sur del Yemen. Hay una costumbre hasídica de totalmente no cortarse los costados del pelo y terminan teniendo peyes, que ese es el nombre famoso de los peyes, con diferentes formas. Hay quienes los hacen un rulo, hay quienes se lo atan alrededor de la oreja, hay quienes lo tiran por detrás de la oreja. La costumbre en Chabad específicamente es no tener peyes largos, a propósito, no tener peyes largos, y esto surge de una enseñanza del Arizal. El Arizal decía, esto está escrito en Sefer Tamei HaMitzvos, donde el Chaim Vital, que es quien transcribió las enseñanzas del Arizal, explica para allá, tras para allá, la para allá de los peyes está en Parshas Kedoshim, para allá, tras para allá, las diferentes mitzvot y el porqué místico de cada mitzvah. Y el Arizal explica, básicamente, es algo complejo, pero básicamente explica que el pelo en la cabeza indica dinim, juicios, severidad. Y esto es lo que indica un pelo, digamos que tiene por adentro un hueco en donde se proyecta, esto es algo místico por supuesto, una parte del cerebro. De vuelta es algo místico, no que el cerebro se salga por los pelos, Dios libre y guarde, nadie me lo interprete. Es algo místico, de una proyección de lo intelectual a través de los pelos. Como representa una compresión, contracción de esa proyección, porque por supuesto el cerebro es algo que piensa, etc., y los pelos es ínfimo
la proyección intelectual que hay en ellos, al punto tal que hasta se pueden recortar y a la persona no les duele. Entre paréntesis, había un rabino muy importante, falleció en 1936, creo, el Rogachover, Yosef Rosen. Él no se cortaba el pelo, porque decía que le dolía cuando se cortaba el pelo. Pero estamos hablando de una persona muy especial, no cualquiera como nosotros. El punto es entonces que hay una costumbre hasídica de dejarse el pelo largo, y en Chabad no se deja este pelo de los peyes largo, porque la Arizal le escribió: el pelo representa tzimtzum, contracción de lo intelectual, dinim, juicios. En toda la cabeza no es apropiado tener juicios, excepto en el último nivel, este último nivel que se llama en la mística judía Malchus. Lo que representa es la creación de todo el universo, y en palabras simples, el universo no puede existir solamente con la bondad divina, sino que tiene que haber severidad también, tiene que haber también justicia en el mundo para que exista. Entonces, en el último nivel espiritual, místico, de lo que representa la cabeza, el último nivel son los peyes. La palabra peyes suma igual que la palabra Elohim, que Elohim quiere decir juicios. Entonces ahí sí es apropiado tener pelo. Si bien uno se puede rasurar toda la cabeza, pero en los costados puede tener pelo. El Arizal solía recortarse los peyes, los costados de la cabeza, para que no se mezcle el pelo de los costados de la cabeza con el pelo de la barba, porque representan niveles espirituales totalmente diferentes, como acabo de explicar. El pelo de la cabeza representa dinim, juicio, y la barba es rahamim, es misericordia. Todo lo contrario, por así decir, simplificando la cuestión. Por eso la Arizal no mezclaba los pelos de aquí con los pelos de aquí. De aquí la costumbre en Chabad, Lubavitch, de cortarse los peyes, no tenerlos largos. Pero la costumbre hasídica es sí tenerlos largos. Una de las ideas de donde surge esta costumbre es una historia de Reb Meir de Premishlan. Reb Meir de Premishlan fallece en 1773, era un estudiante del Baal Shem Tov. Y Reb Meir de Premishlan le dijo a uno de sus estudiantes, Maharsham: no te cortes los peyes, los costados de la cabeza, y esto te va a dar Arihus Yomim, una larga vida. En base a esta historia, muchísimos hasidim no se recortan los costados de la cabeza y tienen peyes largos. Pero no está claro si esto se lo dijo Reb Meir de Premishlan a su estudiante específicamente como una indicación personal o si era para todos. Esto no está claro. El punto es que la costumbre hasídica en general, excepto en Chabad, es tener los peyes largos. En Chabad tenemos los peyes cortos, recortados. Otra de las ideas de por qué se usan peyes es simplemente para diferenciarse del resto de la gente. Incluso muchos hasidim y también los Yehudim de Shemen, como yo expliqué anteriormente, suelen llamar a los peyes simonim. Un siman es una señal. Es una señal, lo que hace es distinguir un objeto determinado, tiene una señal del resto de los objetos. Pues los peyes funcionan también como distinción entre un Yehudí y otra gente. De hecho, por ejemplo, los hasidim de antaño que venían de Europa vestían las mismas ropas que vestían todas las personas. Estaban a la moda, por así decir. Lo digo obviamente en forma humorística. Entonces, la forma de diferenciarse del resto de la gente era teniendo peyes. Esto se llama simonim, es algo extremadamente especial, extremadamente santo, al punto tal que la costumbre de todo el pueblo judío es que a un chico a los 3 años se le corta el pelo. Por los primeros 3 años de vida no se le corta el pelo. A los 3 años se hace una ceremonia que en Yiddish se dice Obsherenish, en hebreo se la suele llamar halake, los sefaradim suelen llamarlo así, y se le corta el pelo y se le dejan peyes, para que aprenda a distinguirse y a identificarse a sí mismo como un yehudí. De más está decir que esto solamente se aplica al pueblo judío, no tiene nada que ver con Bnei Noyaj, no hay ninguna razón por la cual tengan que tener peyes largos, y en base a lo que acabo de explicar, de la identificación de una persona con el pueblo judío, al contrario, correspondería que no tenga un Ben Noyaj los peyes, porque no es un yehudí, es un Ben Noyaj, cumple con las leyes de la Torá, y es Hasid de Yumois Oilam, es un justo de entre las naciones, y eso está bien, pero no tiene por qué parecerse a un yehudí. Que Hashem nos dé el mérito de poder cumplir todas las mitzvahs en forma de hukim, en forma de mitzvot irracionales, sabiendo que esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que espera de cada uno de nosotros que hagamos esto, y a través de la observancia de estas mitzvot vamos a acelerar la venida de Mashiach rápido en nuestros días.